Antiguamente se decía que las fotografías robaban el alma de las personas. Evidentemente no era cierto. Hoy en día que nos tomamos fotografías en cualquier momento y varias veces al día simplemente con tener un celular en la mano, estaríamos todos ya muertos. Así que no era real. Sin embargo, había la creencia, y esa creencia era bastante difundida, y muy probablemente además eso era proyectado sobre ciertos objetos que generaban temor. Las personas, cuando comenzaba la fotografía y hasta bien entrado los años 20 del siglo pasado, sentían temor sobre ciertas fotografías. Además, muchas de estas imágenes eran memento mori, eran fotografías de personas muertas, que como en vida no se había podido tomar una foto, bueno, pues se la tomaban muerto. Y el resultado de esto eran fotografías bastante tétricas, que generaban temor en las personas. Pero este programa, esta noche, no voy a platicar acerca de las fotografías mortuorias. Tampoco voy a hablar de fotografía en general, sino que le voy a contar una historia muy peculiar. Usted puede creerla o no creerla. Realmente, esta noche, en medio de un mundo convulsionado en donde hay guerras en Oriente, guerras en Europa, un asteroide que amenaza, creo que es un buen momento para simplemente sentarnos, tener una taza de café, té o mate y escuchar una historia. Claro, si es que usted decide acompañarme, le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le lleve atrás en el tiempo. A un México diferente, pero también muy violento. Allá por los años de 1900, una pareja contrae matrimonio. En México eran épocas extrañas. Por una parte estaba todo el problema social de pobreza, de explotación, y por otro lado había ciertos avances. Había los trenes, había grandes fincas, grandes haciendas, en donde se veía la prosperidad, pero por supuesto, detrás de todo aquello había una enorme pobreza. En ese entorno, y en un país donde había construcciones magníficas, la ciudad se veía preciosa, la gran capital, había un puerto nuevo, un gran puerto, etc. En ese mundo tan desigual, una pareja decide contraer matrimonio. Se trata del señor Remigio y su esposa Sara. Remigio es un hombre que le debe de llevar unos 15 años a Sara, que es muy joven. Pero hacen una bonita pareja, aunque en realidad, y eso todo el mundo coincide en mencionarlo, aún los bisnietos, don Remigio no era especialmente guapo. Pero era un buen hombre, era un hombre de mucho trabajo, un hombre muy fuerte. Había alcanzado un puesto alto dentro del lugar donde trabajaba como administrador. Así que para casarse tenía ya un dinerito, tenía todo para formar una familia, y vaya que sería una familia, al final de la cuenta serían 11 hijos. Pero ahí es donde comienza la historia. La familia va evolucionando, nacen más hijos, y de pronto llega la Revolución Mexicana. Un desastre total. La guerra se extiende por todo el país, hay balaceras por aquí, balaceras por allá, muertos, colgados, ejecutados, una violencia tremenda. México se sume en una ola de violencia como nunca se había visto, y después viene todavía la fiebre española, después de esta regresan más revueltas sociales, luego viene la guerra de los cristeros. Bueno, este país siempre les he dicho que tenía una cuota de sangre que pagar. Y fue en ese entonces. Pero para 1920, 10 años después de iniciada la guerra, el país está un tanto tranquilo. La familia ya es numerosa. De hecho, ya son 9 hijos, solamente nacerían 2 después de aquello, pero en ese 1920 nace Lucecita. Luz María. Se volvería el gran cariño de don Remigio. Era una criatura, una nena encantadora. Desde muy pequeña era cariñosa, simpática, alegre, juguetona, platicadora. Y esto le hacía mucha gracia al papá, que era un hombre muy serio, un hombre de trabajo, un hombre muy reservado. Pero cuando llegaba a casa inmediatamente preguntaba por Lucecita, la luz de sus ojos. Y la niña venía corriendo a jugarle algún chascarrillo, a cantarle algo, muy animosa.
Alrededor del año de 1925 consigue un trabajo. Han sido días duros, así es que está dispuesto a aceptarlo. Es administrando un rancho, en alguna parte de Guanajuato. La oferta es jugosa. Es una buena propuesta laboral porque incluye la casa, donde va a vivir, la casa del rancho, es una hacienda. Incluye la casa, es grande, es amplia, incluye lo que necesiten. Pueden disponer de leche, de huevo, hay todo para comer. Es una maravilla porque tener 11 bocas que alimentar en un país en crisis por todo lo que viene después de la guerra, la pobreza y todo eso, esto era un regalo del cielo. Además, el dueño de aquel lugar era un general. No sé cuál sería el general, pero era un general, así es que el lugar estaba protegido, era una gran extensión. Remigio muy pronto demostró lo que valía. Puso en orden aquello, hizo a trabajar a esto, hizo trabajar lo otro, y aun cuando él no era un agricultor, era un gran administrador. Así que lo que salía del rancho se vendía bien, se cobraba bien, se llevaban cuentas, y la familia se sentía bien. Vamos, en este lugar se podía estar muy contento. Se podía comer bien. Cada semana se sacrificaba un animal para darle carne a los trabajadores y se guardaba carne para la casa. Se tenía leche, se tenía huevo de las gallinas que había maíz para tortillas. Vamos, no se podían quejar. Incluso doña Sara podía preparar algunas cosas que se vendían en la ciudad cercana. Los hijos mayores iban a una escuela. Aunque esto era complicado, no tenían un automóvil. Así que tenían que moverse por sus propios medios y don Remigio solía ir a los campos a caballo. Cuando volvía, lo primero que hacía al entrar a la casa era preguntar dónde estaba Lucecita. Y de pronto Lucecita saltaba de detrás de algún mueble, de detrás de algún costal, a jugarle una chanza, una broma. Y al papá le hacía mucha gracia. Después se sentaba por ahí a platicar y a comentar. No había televisiones, obviamente, y la niña se sentaba en su pierna. Era su gran amor. 1926. La chiquilla tiene unos 6 años, es muy inteligente, es una nena muy despierta. Platica mucho, canta, baila. Y junto con sus hermanos organizan verdaderas fiestas ahí dentro. Suelen salir al corral. En la parte de atrás de la casa hay un gran corral. Está protegido, está bien cerrado. No hay peligro. Los animales no suelen estar ahí, están en los campos, así es que aquello solo se usa de vez en cuando y mientras puede servir para jugar. La vida parecería estar yendo muy bien. Pero ¿sabe algo? Eran tiempos difíciles todavía y había mucha inestabilidad. Y ocurrían cosas feas en los campos. Una tarde, el señor Remigio sale en su caballo para echar un vistazo, ver que los trabajadores de tal lado estén, que de aquel lado esté corriéndose el riego, y cuando va avanzando por una ladera se da cuenta que la parte de las tierras bajas, las mejores tierras, están siendo invadidas. Han empezado a poner trancas y cosas, un numeroso grupo de personas ha llegado allá. No lo piensa 2 veces, se regresa y manda un propio con un mensaje avisándole al general que están invadiendo el rancho. Era algo muy frecuente. Al día siguiente llegan hombres armados y aquella gente tiene que irse. No hay muchas discusiones. Era gente del general. Le dijeron a Remigio que los llevara al lugar donde estaba pasando esto. Él fue para allá con aquellos hombres patibularios de apariencia verdaderamente peligrosa, que rápido empezaron a golpear, a tirar, a hacer estragos. A él se le quedó grabada la cara de un hombre que lo maldecía. Lo maldecía a Remigio. Lo vas a pagar, y lo vas a pagar con lo que más quieras. Remigio no era un hombre que se doblara fácilmente ni tuviera miedo de nada, así que no prestó atención. Pasan las semanas. 1926, finales del año. Los niños están afuera jugando. Los más grandes ya no son chiquitos. Tenga en cuenta que es 26 y se casaron a principios del siglo, así es que ya hay un muchacho de 20 y tantos. Hay una muchacha de 18. Esos están adentro de la casa, pero los más pequeños, incluidos los 2 más chiquitos, están jugando afuera, se oye el escándalo.
Hay una nana que los acompaña, está un peón por ahí haciendo algo, la mamá ha salido varias veces a verlos y regresa a terminar la cocina, vuelve a salir, cuando de pronto alguien pregunta por Lucecita. ¿Dónde está Lucecita? Y no la encuentran. Pero ese día no estaban jugando a las escondidillas, no estaban jugando a esto de que me escondo y me encuentras. Así es que empiezan a preocuparse, la nana comienza a preguntar dónde estás, y a llamar a voces, sale la mamá y pregunta por Lucecita, la buscan aquí, van a la bodega, van a donde se guardan los avíos, van a donde está el forraje, nada, nada, nada. Comienza a sentirse miedo, obviamente. ¿Dónde está la nena? Van para acá, van para allá, hasta que de pronto un peón grita, aquí está. El peón estaba parado junto al brocal de un pozo. El cuerpo de la niña estaba abajo, flotando, boca abajo. No tenía nada que hacer allá. El pozo estaba lejos del corral. Ella sabía que era peligroso acercarse al pozo, al tinacal, a donde estaba el canal de riego. No debería ir para allá. Y era una niña inteligente, pero ahora estaba allá abajo. Esto causó mucho temor entre todos y gritos, llanto. La señora sentía que se desmayaba. Bueno, uno de los peones que ha venido, uno de los trabajadores del rancho que ha venido, se ha amarrado una soga y se mete al pozo y saca el cuerpo. Lo pone a la orilla ahí en la tierra. A Lucecita le encantaba ponerse un vestidito muy bonito, sus calcetitas y sus zapatos, muy femenina. Le gustaba arreglarse su pelito con un listón rojo. Y ahora estaba tendida en medio de aquella especie de charco lodoso, toda mojada, con la piel azulosa. No se mueve, tiene los ojos abiertos, las pupilas completamente dilatadas, el cabello desordenado sucio. Tiene sus zapatitos muy femeninos, muy lindos, sus calcetas, pero no se mueve, no respira. Uno de los trabajadores la pone de lado como para empujarle, hacerle algo, pero no pasa nada. Otro le pega en la espalda, pero no pasa nada. La niña no se mueve. Está fría. Los labios son de un color extraño. La piel es toda de un color extraño. Alguien dice, ya se murió. La mamá se desmaya. No puede con aquello, se desmaya. La nana no para de gritar como loca. Y en eso llega don Remigio. Montado a su caballo, se baja y observa a su niña. Se acerca, la toca. Está fría, no se mueve. Acerca la oreja para ver si respira, no respira. No se siente nada. La niña está muerta. Remigio era un hombre muy rudo, era un hombre muy fuerte. No se iba a quebrar así nada más frente a todo el mundo. Así que con toda calma pidió a uno de los peones que se fuera rápido, que se fuera a buscar al presidente municipal, para que viniera y que trajera a los policías. Remigio entendió que esto no era normal. Eran viejos conocidos. Remigio conocía al alcalde, conocía a los de la policía, porque en este lugar con frecuencia encontraban cadáveres. No eran nuevos, no eran homicidios, eran cuerpos que habían quedado en los campos. Era algo muy desagradable porque a veces iba la yunta, los animales iban jalando el arado y salía un hueso humano de pronto. Entonces tenían que parar todo, rascar, buscar, y había cuerpos que ya eran viejos, probablemente de 1910, es decir, cuando empezó la bola. Pero también había otros que todavía tenían pelo, trozos de piel, restos, y esos eran muy feos. Cada vez que encontraban uno, mandaban traer al alcalde para que diera fe de que estaba ahí. Lo juntaban, lo metían en un costal de yute, de esa fibra gruesa como de palma, de istle, y lo iban a tirar a la fosa común del cementerio. No los tiraban así nada más, los metían en un saco de yute, para que no se confundieran los huesitos. Pero eso había pasado muchas veces, solo que Remigio jamás pensó que llamaría al alcalde y a los policías para que vinieran a dar fe de su hija muerta. No lo podía creer. Después mandó otro propio a traer el cura. Y alguien que fuera por el médico, no para la nena ya estaba muerta, sino para la mamá que se había puesto tan mal, no fuera a ser que tuvieran 2 velorios. Se acercó uno de los trabajadores, uno de los viejos, un capataz viejo, y así con cuidado y con cierto tacto le decía: «Oiga, señor Remigio, ciérrele sus ojitos a la nena,
Póngale unas monedas. No la deje así. Remigio no tenía oídos para nada. Una mujer vino con un jorongo para querer taparla, una especie de cobija muy particular, para querer tapar el cuerpecito, y no la dejó. No la dejó. Dijo que no, que tenía que poderla ver el alcalde como estaba, que no quería alterar aquello. Hizo que todos se quitaran. Después se montó en su caballo y se iba yendo. Iba a ir a traer una cajita para enterrar a la nena. En el pueblo había un lugar donde las vendían. Era un pretexto en realidad para quebrarse, para que nadie lo oyera gritar cuando se desgarrara porque tenía rota el alma. Eso era toda su vida. Su sueño era llegar y reírse con las puntadas de la nena. Era un hombre de familia. Y sí, esa niña era todo su gozo, toda su alegría. Los grandes eran su gran orgullo y los chiquitos, a esos los cuidaba mucho, esos eran su preocupación. Pero esta era su alegría. Monta en el caballo y comienza a cabalgar, cuando alguien grita: «Se movió». Remigio se baja otra vez del caballo y le dice: «Deja de hablar, tal por cual. La nena está muerta». Pero mientras está diciendo eso, alguien más dice: «No, sí se mueve». Y cuando se vuelve a ver a su criatura, la criatura parpadea y mueve una mano, como que se quiere enderezar. Justo cuando va llegando el médico, pues ya la meten rápido allá a la cocina, la secan, la frotan con alcohol, la limpian bien, la envuelven. Cuando llega el médico, efectivamente la niña está viva. Tiene latido cardíaco, está muy fría y no responde bien. El médico se queda muy sorprendido. Dice: «¿Cuánto tiempo estuvo muerta?» «Pues más de 30 minutos por lo menos». Pero era más tiempo, desde que había caído al agua y hasta que la encontraron y la sacaron y todo aquello. Había pasado mucho tiempo. El médico la revisó, les dio 2 o 3 cosas que tenían que ponerle, pero le habló claramente a Remigio y le dijo que creía que aun cuando estaba viva la niña ya no iba a estar bien. Después de todo lo vivido, esa nena ya no iba a estar bien. Había estado mucho tiempo sin respirar y eso le había hecho daño. Si lograba sobrevivir, ya no iba a ser la misma. A Remigio aquello le dolió mucho, pero más le dolió ver el cuerpecito tendido ahí con su vestidito, sus zapatitos. Eso había sido horrible. Así que por lo menos la tenía. Y sí, también la mamá se recuperó y la vida siguió. Realmente nunca supieron qué fue lo que pasó, por qué fue a parar ahí la nena, si es que alguien la tomó y la arrojó adentro. Porque la nena dejó de hablar. Comenzó a actuar rara. Comenzó a moverse como si no tuviera control del cuerpo, una cosa muy fea. Usted y yo sabemos hoy en día que eso podría ser una lesión cerebral severa por falta de oxígeno. Pero en ese momento no había una definición clara, era un médico de pueblo el que la había revisado, y la niña hacía cositas raras. De pronto se paraba de ladito, hacía como movimientos, y había cositas, ¿cómo decirlo? Empezaron a notar pequeños ruidos. Una noche, cuando el papá y la mamá estaban terminando la cena, escucharon como si hubiera personas hablando en la habitación de la nena. Ahí, en aquella gran casa, la habitación donde estaba la pequeña había sido preparada especialmente. Las hermanas dormían en una habitación, los hermanos en otra, y esta, como la nena estaba delicada, le habían preparado una cama para ella y una para la mamá. La mamá se había dedicado a colocar todo en orden, para que fuera fácil verla, cuidarla. Y escucharon voces. Cuando se acercaron a verla, la nena estaba ahí y no había nadie más. Parecía que alguien hablaba. Unos días después, decidieron llevarla a la iglesia. Había una misa para enfermos le llamaban, en la iglesia principal. Llegaron allá con la nena muy arregladita, con la cabecita de lado, como que no podía detenerla, los ojos muy abiertos, pero muy raro. Entraron y se colocaron al centro. Era la época en la que el sacerdote celebraba la misa de espaldas. Así es que colocaron a la nena ahí y el papá se puso de un lado, la mamá de otro. Los hermanos por allá. Todo estaba bien.
El sacerdote comenzó con la misa, llegó el momento del sermón y cuando empieza con la consagración, la nena empieza a ponerse mal. Empieza a hacer ruidos. Ruidos primero como guturales, como gruñidos, como algo raro. Pero luego va cambiando esto, y cuando el sacerdote se voltea y hace una señal de la cruz y eleva el cáliz, la criatura aquella empieza a gritar de una forma horrible. Como gruñidos, como alaridos, como lamentos, como unos sonidos tan feos que cuando el cura toma aquello con lo que se riega el agua bendita y empieza a arrojar agua bendita, se empieza a retorcer al punto que varias personas que estaban cerca toman a su hijo enfermo, toman al papa enfermo y se salen. Les dio tanto miedo que la mitad de la iglesia se salió y la otra mitad se hizo un ladito porque esta criatura gritaba, se retorcía, tiró las sillas. Vamos, el cura se llevó el susto del día. Se fueron a la casa. Otro día la volverían a llevar. Pero también pasó otra cosilla. En la habitación donde se colocó la cama para la nena junto a la de la mamá, había una Virgen de Guadalupe puesta por ahí, una réplica de la Virgen de Guadalupe de bulto. Había una imagen de un Cristo, un crucifijo, puesto en una pared y otras imágenes. 2 o 3 fotografías que estaban por allá de alguna cosa, una foto de bodas colgada en la pared. Cuando de pronto, una noche, la Virgencita aquella contra el piso, el crucifijo contra el piso, los objetos contra el piso, en la habitación de junto donde dormían las muchachas, el crucifijo que tenían también al piso. Se puso aquello como si alguien hubiera arrojado todo. Por supuesto, cuando entraron a ver de qué se trataba, pues la niña estaba en su cama tendida, como siempre, convertida en un bulto, pero todo aquello estaba roto. Otras cosillas que iban pasando es que de pronto nació un becerro y se moría. Alguien le dijo a don Remigio que eso no estaba bien, que eso no era bueno. Pero a él sobre todo, más allá de todas estas cosas, lo que le interesaba y según contaban, era curar a su hija. Y en ese pueblo no iban a encontrar a nadie que la curara. Así que el médico, con quien tenía buena amistad, le dijo que lo mejor era llevarla a la gran ciudad, a la Ciudad de México, que allí había hospitales para personas con problemas de la cabeza, y que probablemente allá la podrían ayudar. Remigio movió sus conocidos, habló con parientes, hasta que finalmente consiguió otro empleo. Se disculpó con el general. Era un hombre de mucha confianza, pero primero era su hija. El general lo entendió, y hasta le dio una carta de recomendación con un conocido suyo que era médico en la gran capital. En la capital consiguió un empleo bueno. El empleo era nuevamente como administrador, pero esta vez era en una fábrica, en una industria de algo. Para tal efecto también consiguieron una casa. Una bonita casa, amplia, en una zona buena de la ciudad. Aquello era novedoso. Después de estar allá en el rancho grande, llegas a la gran ciudad, las chicas, las hijas mayores, que ya eran jovencitas muy lindas, bueno, pues se arreglaban de lo mejor para salir. Era muy bonito todo esto, ¿no? Pero el lugar comenzó a vivir cosas muy raras otra vez. Desde sonidos, voces, otra vez las voces que se escuchaban en la habitación de la nena, y algo diferente, lamentos. La casa empezó a llenarse de cosas raras, de ruidos. Se escuchaba de pronto una puerta que se abre, una puerta que se cierra, y luego se escuchaba el lamento de una voz como de hombre, alguien que se queja. Pero obviamente no había nadie con eso. Y después había algo muy feo, algo que todo el mundo recuerda, que es, de pronto, en el silencio de la noche se escuchaba una voz que decía penitencia, y acto seguido el llanto de una mujer. No tenían idea de qué era eso, pero obviamente se espantaban. Remigio habló con un sacerdote de una iglesia para que fuera a bendecir la casa, que celebrara una misa. En aquellos años se podía celebrar misa dentro de una casa, así es que bueno, reunió a la familia, estaba la nana, la cocinera, en aquellos años usaba mucho eso, todo el mundo para participar en la misa. El sacerdote empieza la celebración, que tú que yo, cuando de pronto se oye ruido y voces allá atrás. Barullo de cosas que se caen, cosas que se mueven. El cura hasta se molestó. Dijo, pero ¿podrían decirle a esas personas que no interrumpan la Santa Misa?
Señor cura, perdone, pero es que no hay nadie más. Todos los miembros de la familia y todos estamos aquí. Pero ¿y ese ruido? Lo disculpará usted. Ahorita vemos. Empieza otra vez y otra vez los ruidos. Bueno, a la de tantas le dicen es que no hay nadie allá. El cura se sintió tan incómodo que aceleró la misa, terminó y se fue. Pero eso no sirvió para nada porque los problemas siguieron creciendo. Había cosas rarísimas todo el tiempo, desde objetos que se caían, olores. Uno de los olores que más se notaba era el olor a quemado. En una casa de antes, esto no sería tan raro, porque usualmente se utilizaban fogones de carbón para cocinar. Se olía a carbón y a quemado, pero esta casa era diferente. Esta casa tenía la cocina afuera, de tal manera que el olor no se metiera y de pronto adentro se inundaba de aquel olor. Pero había cosas todavía más feas. Sobre todo, que estos fenómenos rondaban a la nena. En fin, después de toda aquella problemática también había que llevar a la chiquilla al médico. Y las opiniones de los médicos no fueron muy gratas. Verá, cuando llegaron con el primero y supo lo que había vivido la niña, el periodo de tiempo que estuvo sin respirar y todo aquello, no les dio muchas esperanzas. El segundo médico tampoco. Sostenía que era poco probable que la niña sobreviviera. Al pesarla y al revisarla dijo que la niña estaba extraordinariamente delgada. Y sí, casi no comía. Pero además de eso tenía varios problemas de salud. No era bueno el diagnóstico. Esa niña no viviría. Con toda esta tristeza, Remigio decidió algo absolutamente inusual. Tomarle una foto. Era el gran amor de su vida, su hija, su gran consuelo, su lucecita. Decía que no quería sacarle una foto ya que estuviera muerta. La quería fotografiar ahorita que estaba bonita. Todos le habían dicho que iba a morir. Así que le tomaría una foto y la conservaría para siempre. Mandó traer un fotógrafo, pidió que le arreglaran a la niña con su vestidito, sus zapatitos, su pelito bien ordenado y que la pusieran ella solita. No quería una foto de muertita, quería todavía con vida. Así es que pusieron una sillita o algo y allá va la nena. El fotógrafo se prepara y la niña se mueve. Era raro porque normalmente parecía un bulto, pero justo cuando va a tomar la foto se mueve, se quita, gruñe, hace cosas raras. El fotógrafo no puede tomar la foto porque además había que tomarla y esperar un poquito. Eran muy lentas las cámaras. Y la niña se vuelve a mover. En una de tantas la intentan sujetar, muerde, patea, gruñe y se oyen esos ruidos raros por dentro hasta que dicen, bueno, ya tranquilos todos. Y al papá se le ocurre una idea un tanto disparatada, pero finalmente trae consigo su botella de tequila y le sirve 2 caballitos, que son 2 copitas, y ¡fum! Una y otra. Y la niña como si nada. No tosió, no... Vaya, no le cayó nada mal aquello hasta el punto en el que se empezó a poner chapeadita y se dejó tomar la foto. Quieta completamente, se dejó tomar la foto. ¡Cuas! Y entonces la llevaron a su habitación y el fotógrafo se fue. Pero al otro día regresó. Y regresó con malas noticias. La foto no había salido bien. Estaba muy apenado, la volvería a tomar. No había problema, la volvería a tomar. Cuando enseñó la foto cómo había quedado, evidentemente estaba movida porque parecía que hubiera otra cara encima de su cara, otras manos encima de sus manos, otra persona ahí encimada. La mamá pensó que eso era el demonio. A doña Sara eso le cayó horrible, se sintió descomponerse enseguida porque era una foto horrible. Pidió que la destruyeran y tomaran otra nueva. Y sí, trajeron a la niña, la volvieron a poner y otra vez empezó a moverse. Pero ya sabían cómo arreglarlo, así es que le dieron 2 tequilas. Y la niña se quedó quieta y tomaron la foto. Y esta vez salió muy bonita. Pero pasó algo muy curioso. Después de tomar la foto y de toda la lucha, la niña se quedó dormida. La acostaron, le pusieron su cobijita y todos tranquilos, muy contentos. Pero ¿sabe algo? Por la mañana, la nena se despertó hablando. No hablaba casi. Básicamente gruñía y hacía gemidos, y despertó hablando y preguntando qué había pasado.
preguntando si esa casa por qué, y preguntando muchas cosas y pidiendo que viniera su papá. La nena estaba como si nada, y además desayunó todo lo que pudo. Por supuesto que don Remigio estaba feliz de la vida de ver a su hija comiendo y como si nada. Él siempre había sostenido que a todo mal mezcal y para todo bien también. Y el caso es que fueron a agradecerle a Dios y al tequila por haberla curado. Pero eso fue solo una parte de la historia. Cuando el fotógrafo trajo la imagen, era una foto muy bonita. Además, la había coloreado, a la usanza de antes, ¿se acuerda? Tomaban la fotografía blanco y negro y en el estudio la coloreaban. Utilizaban unos colores y las mejillas rosaditas, toda una foto muy linda, así que fueron y la pusieron en la sala, junto a la de matrimonio y junto a la Virgen que estaba aquí. El gran orgullo, ¿y sabe qué? La niña se veía muy bien. Otra vez a jugar, otra vez a reír, otra vez a cantar, a estar de mimosa con el papá. No lo podía creer, pero la casa no. La casa seguía mal. Seguían pasando esas cosas, los olores. Estaban todos sentados platicando en una tarde cuando ya regresaba el papá del trabajo, poniéndose de acuerdo. Había un hijo que iba a ir a la universidad y era un gran orgullo. Así que estaban hablando de eso cuando de pronto todo ese olor, como a quemado, pero fuerte, picante, un olor muy raro. Ya sabían que después de eso venían las voces, los lamentos, como si alguien estuviera herido y se quejara de eso. Era un lamento largo que venía de alguna de las habitaciones. Y luego estaban los otros efectos. Los empujones, los arañazos. Una de las empleadas domésticas huyó de la casa. Después se enteraron que es que algo la rasguñó muy feo, pero no había nadie. Y ese tipo de cosas fueron creciendo. Un día, mientras una de las hijas va pasando desde el fondo que estaban las habitaciones, va caminando y pasaba por la sala. Era una casa muy peculiar, era grande, pero era como lineal. Es decir, que las habitaciones iban una después de otra y luego estaba un espacio muy largo que era la sala comedor. Pues bueno, algo la tiró al piso, la sujetó y empezó a pisotearla. Era algo terrible. Esta chica comienza a gritar. La hermana que estaba en otra habitación viene corriendo y la encuentra sola, tirada en el piso, manoteando y pataleando mientras grita que la ayuden. Terminó con varios moretones, sin un mechón de pelo, una cosa horrible. Se espantaron tanto que todos empezaron a moverse hacia una sola habitación. La única habitación en la que no pasaba nada era en la que estaba Lucecita. Así que fueron yéndose para allá, porque en el resto de la casa, cuando caía la noche, era común escuchar el lamento, voces como distantes, como lejanas, el olor, y después de un rato se escuchaba penitencia y la mujer que lloraba. No tienen idea de qué significa eso, no saben de qué se trata, pero las cosas siguen mal. Un día a uno de los muchachos se le ocurre estar sentado en un sillón. Está leyendo algo cuando de pronto va a levantarse y algo lo sujeta con tal fuerza que lo dobla, empieza a manotear queriéndose liberar. Piensa que es quizá una broma de otro hermano, pero no hay nada atrás. Su único hermano, que estaba en ese momento, estaba enfrente de él, viéndolo, cómo no podía moverse, y era tal la presión que empezó a sentir que le dolía. Cuando finalmente puede levantarse, tiene 2 marcas grandes en los hombros. Y después los objetos. La fotografía de Lucecita estaba aquí, la de bodas acá, una virgen, otras cosas pegadas en la pared, y comenzaron a caerse. Todos menos la fotografía de Lucecita. Pensaron que eran los clavos, cambiaron los clavos, hicieron, deshicieron, pero siempre se caía algo. Siempre había algo en el piso y los olores, hasta el punto en el que ya no dormían en sus habitaciones, todos se iban a una sola habitación, unos en el piso, unos en las camas, porque generaba miedo a don Remigio. Eso lo enfermaba. Sentir que su casa no era un lugar seguro era algo que lo enfermaba, así que con la pena buscó otra casa. Consiguió una bonita casa, unas cuadras de ahí, cerca de la fábrica. Antes de mudarse llevó a un sacerdote a bendecir la casa. Y bien, perfectamente pasó por cada habitación rociando. Vamos, todos tranquilos. Se llevaron las camas para desalojar un poco en lo que hacían la mudanza y todo esto. Usted sabe que no siempre se lleva todo de una sola vez, así es que mudaron las camas y cada quien agarró su habitación y la paz regresó.
La calma era total. Se podía dormir tan a gusto porque no había ruidos, no había nadie que te hablara, no había esa voz que gritaba penitencia, no había nada. Esta era una casa tranquila y agradable. Así que cuando llegaron las cajas con todas las cosas, fueron colgando pues los pocos adornos. En aquellos años no se usaba tanto adorno como ahora. Van colgando, ponen la lámpara, ponen el quinqué, y la foto de Lucecita. ¿Y qué cree? Empieza de nuevo todo. A partir de la llegada de la foto y que la colgaron en la pared comienzan los ruidos otra vez. Los gruñidos, las puertas, estas voces que se escuchan que es algo muy molesto y los olores. Una y otra vez vuelve a pedir que venga el cura. Pero cuando el cura empieza a hacer la oración y la bendición, la casa parece que se va a caer. Cruje. Se oye como truena, como algo que se recorre, como algo que se mueve. Se oyen ruidos. Bueno, fue un momento muy tenso. Remigio ya estaba desesperado. No sabía bien qué pensar. Por otra parte, volvió a llevar a la nena muy alegre a decirle a los médicos y los médicos le decían que no tenían una explicación, que esto no era lógico. Todo se iba sumando. Una tarde, mientras está platicando en el trabajo de los problemas en casa, alguien le sugiere buscar ya no a un sacerdote, sino a un curandero. Y casualmente conocen a uno. En un pueblo cerca, Xochimilco en aquel entonces estaba fuera de la ciudad, estaba lejos. En aquella zona hay un hombre, hay que irlo a buscar. Y ese hombre sabe arreglar cosas, seguro ese hombre va a saber. ¿Cuál era el nombre, de cómo llegar? Nadie lo sabía, simplemente es ir allá y el Señor llega y te encuentra. Pues allá va Remigio. Y sí, tal como le dijeron, llegas allá y aquel hombre te encuentra. Le dijo que tenía que ir a la casa. Sin muchas palabras. Simplemente Remigio le dijo, tengo un problema en mi casa, pasan cosas muy extrañas, se mueven objetos, se oyen ruidos, y aquel hombre le dijo, tengo que ir. Vamos a ir para allá el sábado siguiente. Y sí, en algún momento de la mañana alguien sonó la campana. Cuando sale don Remigio está aquel hombre, el hombre mayor, va acompañado de dos mujeres más jóvenes y de otro hombre también grande. Traen varias cosas. Aquel sujeto le pide que por favor salga toda su familia para verlos. Quiere ver a todos. Van saliendo y aparece Lucecita que se cuelga del brazo de su papá y aquel hombre se le queda viendo. Y no dice nada. Y la niña sonríe no sé cuánto y ya les pide que por favor se vayan todos. Va a tardar esto. Que por favor se vayan todos. Es un hombre de rasgos originarios. Una persona muy morena, con el pelo ya casi blanco, vestido todo de blanco. Cuando se han ido todos, nada más queda don Remigio. Aquel hombre se acerca, se le queda viendo y le dice, su hija, su nena, la acompaña a la muerte. Remigio no entiende de qué le está diciendo ni de qué va. Él no le ha platicado ninguna historia acerca del ahogamiento ni nada, pero aquel hombre parece haber visto algo e insiste. A su hija la acompaña a la muerte. Vamos a ver de qué se trata. Prepararon inciensos con hierbas, con algo que picaba y olía muy fuerte, y entraron a la casa. Se oían cantos, se oían sonidos. Finalmente Remigio se retira un poco. La familia se fue a otra casa con los parientes porque aquello iba a dilatar, y sí dilató. Todo ese sábado, toda la noche del sábado, y hasta el domingo a media tarde, sale aquel hombre de la casa y trae consigo un costalito. Se le ve acabado, como si varios años hubieran pasado, se le ve acabado. Las mujeres vienen también muy descompuestas y el otro hombre hasta trabajo le cuesta caminar. Están sacando sus cosas. Cuando este anciano, pues, se acerca con este costalito y se lo entrega. Dice, no lo abras. Guárdalo en un lugar seguro que nadie lo toque. Y no lo destruyas, no te deshagas de él. Pase lo que pase, no lo destruyas. Don Remigio se queda muy serio y le dice, ¿por qué? ¿De qué se trata? Tu hija estuvo muerta. Tu hija se murió. Sí, efectivamente, mi hija se ahogó en un pozo y después revivió. No. Tu hija estuvo muerta.
y cuando estaba muerta, su almita salió. Y la que se metió fueron estos. No los puedo mandar, no los puedo quitar. Pero se le metieron. La muerte no se fue. No se la quiso llevar porque no podía dejar las cosas así. Total que aquel hombre le echa un rollo enorme. Don Remigio no lo cree realmente, o vaya usted a saber qué habrá pensado ese hombre. Cuando pregunta qué hay en el saco, aquel hombre le dice la foto. ¿Cómo la foto? Sí. Eso que se metió al cuerpo de tu hija se pegó a la foto. Por eso no la destruyas, no la rompas, no la quemes, porque entonces se te van a quedar aquí y vas a ver qué problema. No dejes que nadie lo toque. Y por cierto, ahora que ya no están en tu hija, la muerte ya puede llevársela. Total, Remigio está a punto de decirle: «Socabrón, ¿cómo se te ocurre? Donde se me muera la niña», pero se calla. Aquel viejo le insiste: «No es cosa tuya ni cosa mía. Estaba esperándola». Total, pues ya. Entran a la casa que huele a hierba quemada por todas partes, ventilan aquello, guarda este saquito en el armario, en su ropero, el placard, como le llaman en Argentina. Guarda ahí el saquito aquel. Y resulta que las cosas marchan bien. Se acabaron los ruidos, se acabaron las voces, se acabaron los olores, ya no más voz misteriosa que gritaba penitencia a mitad de la noche y llantos de mujeres, nada. Se respira calma. Y realmente se alegran. Había pagado una cantidad importante de dinero, no era algo gratuito. Así que respiran con calma, se alegran. Bien. Pero tal como dijo aquel hombre, algunas noches después, Lucecita se muere. En la noche se acostó a dormir alegre como siempre, se despidió de su papá y se fue a dormir y no amaneció. Cuando fueron a despertarla, el angelito ya estaba en el cielo. Fue muy duro. Don Remigio, según cuentan, no podía reaccionar con aquello, no podía salir de su dolor. Nuevamente se le había muerto la hija. Pero en la casa ya no había mayores sustos, ya no había nada. Sepultaron a la chiquita con un velorio como debía ser, todo muy en orden. Pero don Remigio no se resignaba. Y según contaban, una tarde, cuando no lo veía nadie, fue al armario, sacó el saco aquel, el costalito aquel, lo abrió, y adentro estaba la foto. Había una Biblia, había un rosario, había hierbas, había unas piedras. Tomó la foto para ver la foto de su hija. Y adivine qué. Volvieron las voces, volvieron los sonidos, volvieron las puertas, volvieron los azotes, así es que volvió a guardarla. No le dijo a nadie nada, pero cuando todos estaban tan asustados, él supo de dónde venía, volvió y guardó todo aquello, lo amarró y lo llevó a esconder en una bodega en la parte de atrás de la casa donde había un armario. A partir de ahí, cada vez que alguien iba para allá les decía que no tocaran eso. Alguna vez alguien le preguntó qué es lo que había y les decía: está la foto de Lucecita y está también una Biblia y hay cosas ahí, pero no debe de tocarse. Años después, probablemente en los años 40, tempranos, el señor Remigio falleció, era un hombre mayor. Tenga en cuenta que se casó cerca de 30 años, tendría cerca de 30 años cuando se casó en 1900, así es que debe de haber pasado de los 70. Cuando fallece ya en el lecho de muerte muy grave, volvió a insistirle a la señora Sara que nadie toque eso. ¿Entiendes? Que nadie toque, no lo tires, no lo destruyas. Cuando tú te vayas a enfermar o te sientas mal, dile a tus hijos lo que tienen que hacer. Y sí, así fue. Y según contaban hasta hace unos años, la vieja fotografía de la tía Lucecita sigue estando en el armario que tienen guardado en el último cuarto del fondo, la casa de los bisabuelos. Sigue siendo parte de la familia. 2 tías viven ahí. Y cuidan mucho que cuando se reúnen, cuando llegan todos los niños, porque imagínese usted, con todos esos hijos, luego los nietos y luego los bisnietos, hay veces que hay 200 personas ahí, se reúnen 2 o 3 veces al año para celebrar en esa casa. Y siempre que llega alguien, se le indica: no toques aquello, no vayas para allá. Y sobre todo, aun cuando oyes que alguien habla, allá en el armario, no te acerques. Usted pensará: ¿y por qué no lo ponen en una caja fuerte o algo? Bueno, no lo sé,
Pero mientras eso esté cerrado, en su costalito aquel como de manta, metido en su armario, no pasa nada. ¿Usted qué haría? Por supuesto, es solo una historia. Una historia que alguien nos ha contado como un recuerdo de una historia de su bisabuelo, pero que suena interesante para un sábado por la noche. Muchas gracias por haberme acompañado. Buenas noches y que descansen.